Podríamos fabricar un avión capaz de volar en la subestratosfera. Estás perdiendo $25.000 diarios con esto. Podrías perderlo todo. No lo perderé. Él, Howard Hughes, fue hace medio siglo el cerebro de numerosas innovaciones en el diseño de aeronaves. Fue un ingeniero y aviador autodidacta. Nuestro empresario de hoy tiene muchas cosas en común con él. A día de hoy ha conseguido que su empresa sea líder del sector aeronáutico en nuestra comunidad y en el resto de España. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Escuela de Emprendedores. En el programa de hoy vamos a emprender un vuelo al pasado. El avión lo pone la empresa Aciturri, el piloto será Ginés Clemente y la tripulación la tienen aquí detrás de mí. Vamos a presentársela más detenidamente. Son alumnos de FP de la rama de Fabricación Mecánica del Instituto Técnico de Miranda y del Centro de Formación Profesional Juan de Herrera de Valladolid. Como ven, ellos ya conocen a Ginés Clemente y han visto cómo se trabaja en Aciturri. Es una empresa de la que se benefician compañías como Boeing, Rolls-Royce o Airbus. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado para que nos explique todo desde el principio. Buenas noches, Ginés. Hola, buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. A usted por venir, Muy bien. siempre. Le queríamos preguntar, antes que nada, ¿a qué se dedica la empresa Aciturri? Aciturri nos dedicamos a hacer piezas de avión, trozos de avión, a diseñar, a fabricar y a montar trozos de avión en dos tecnologías. El avión se compone fundamentalmente de tres tecnologías: aeroestructuras, motor y aviónica. Nosotros estamos en el motor y en la infraestructura. Fabricamos piezas de todas las tecnologías que lleva esa parte del avión. Fabricamos piezas en materiales compuestos, fabricamos piezas en metálicas, en piezas de metálicas, y diseñamos y montamos. Vamos a ver, antes que nada, cómo empezó todo, cómo es la historia de Aciturri y cuál es su perfil. Ginés Clemente, fundador, propietario y consejero delegado de Aciturri. Nace en 1953 en Miranda de Ebro, Burgos. A sus 63 años, lleva 38 dedicando su vida profesional a la industria, que comienza tras titularse como maestro industrial y trabajando algunos años para diversas empresas de Miranda y su entorno. En 1977 toma el primer contacto profesional con la industria de mecanizado y pone en marcha la empresa Talleres Ginés, un pequeño taller de mecanizado orientado al sector agrícola en el que es el único empleado. Desde entonces, su empresa ha ido incorporando progresivamente las capacidades necesarias para convertirse en suministrador de primer nivel de los principales constructores aeronáuticos: Boeing, Airbus y Embraer. Ginés Clemente se ha mostrado siempre comprometido con la realidad empresarial de su ciudad natal y de su región, estando al frente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León durante 2 años. Como ven, tiene una trayectoria ejemplar, por eso es el elegido de hoy para dar unas pinceladas de cómo enfrentarse al mundo empresarial a nuestros alumnos. Me voy a ir de plato, pero antes le voy a decir una frase, a ver si le resulta familiar. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Explíqueles qué significa esa frase. Bueno, esa era una frase que mi madre nos tenía acuñados y que nos transmitía permanentemente a toda la familia. Esa era una frase de mi madre: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una de las cosas que quiero transmitiros a vosotros, porque en realidad ser emprendedor, el poner en marcha una empresa o ser emprendedor en la vida no es necesario, ser emprendedor no tiene por qué terminar por ser empresario, ¿eh? Tenemos que ser emprendedores, el mundo camina, el mundo está sometido a constantes cambios, y nosotros tenemos que ser parte activa de esos cambios. Podemos adoptar dos posturas: ser parte activa del cambio o dejarnos llevar, ¿eh? Tenemos que adoptar, yo creo que el ser emprendedor es comprometerse con ser parte activa de los cambios
que el mundo que nos ha tocado vivir, que en el mundo que nos está tocando vivir se están produciendo. Por eso yo, bueno, os animo a todos a que os planteéis de verdad que en vuestras vidas haya eso, el ser emprendedor, o sea, cómo, y las claves para ser emprendedor, para formar parte, para ser, pues bueno, lo primero es no tener miedo, vencer nuestras indecisiones. Los mayores obstáculos son nuestras propias indecisiones. Otra cosa muy importante es saber que lo más fácil en la vida es equivocarse una y mil veces. Lo más fácil en la vida es equivocarse una y mil veces y no tenemos que penalizar el error, tenemos que tirar adelante, tenemos que ilusionarnos con los proyectos. Para ser emprendedor en la vida, para formar parte del cambio, para ser parte activa del cambio, también tenemos que tener los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas, es cierto, ¿eh? Los pies en el suelo, bueno, pues lo que os decía, ser parte o sea, formar parte de ese cambio. Yo quiero ser algo que forme, o sea, mi vida depende de mí, ¿no? Depende mi formación profesional, o sea, mi formación profesional, sí, lo que yo consiga en la vida depende de mí. Tenemos que ilusionarnos con esas cosas. No tenemos que buscar argumentos de nuestros fracasos, tampoco de nuestros triunfos, pero de nuestros fracasos, sobre todo en el entorno. Una cosa que solemos decir con frecuencia, algunas veces cuando, yo por lo menos lo decía cuando era chaval, como algunos de vosotros, que decíamos, es que ibas con las notas a casa y decías, es que me ha suspendido el profesor. Claro, si me suspende el profesor yo no puedo hacer nada, el problema lo tiene el profesor, ¿no? No suspendo yo, y si suspendo yo, sí que puedo hacer. Tengo que trabajar más y tengo que solucionar el problema. O sea, eso es tener los pies en el suelo. Tenemos que tener las cabezas en las estrellas, las ambiciones. Los sueños tienen que ser muy ambiciosos. Tenemos que llegar, depende de dónde lleguemos, de lo ambiciosos que sean los sueños. Cuanto más ambiciosos sean nuestros sueños, más lejos vamos a llegar. En fin, el tener una actitud positiva, el saber, como os decía antes, que nos podemos equivocar una y mil veces y que no pasa nada si nos equivocamos. El que tropieza y no se cae adelanta terreno, dicen en mi pueblo. O sea, no es un problema a tropezarse, no hay que caerse, y si nos caemos nos tenemos que levantar y tirar adelante. Y bueno, pues esas son las claves que yo he utilizado toda la vida, con esto de que el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir, eso también es cierto. Y una cosa que no quiero que se me olvide, porque se pasa el tiempo rápido, es tratar, y esto igual os va a producir alguna risa, pero tratar de ser buena gente, perseguir la buena conciencia. No se puede ser buen profesional y mala gente. Tenemos que intentar ser buena gente, ilusionarnos, comprometernos con las cosas. Esas son las claves que han guiado durante todo mi periplo profesional el desarrollo de mi empresa. Un tema muy importante también, es crear equipos y tratar de liderarlos y tratar de ilusionarlos. Si solo no vas a ningún sitio, hay un dicho que dice, si quieres ir rápido, vete solo, ¿no? Si quieres ir lejos, vete acompañado. Entonces tenemos los proyectos, si quieres ir lejos tienes que ir con un equipo, tienes que formar parte de un equipo, ilusionar a ese equipo para que ese equipo juntos consigamos los objetivos. Esas son más o menos las claves en las que yo me baso para el desarrollo de mi empresa, pero yo no he venido hoy aquí a hablar de lo que quiera, yo he venido a hablar de lo que queráis vosotros. Entonces, bueno, pues lo que queráis, a vuestra entera disposición, a vuestra entera disposición. Muy bien, muchas gracias. Vamos a aprovechar esa disposición para cederle el hueco a uno de los alumnos. Perfecto. Da la casualidad de que usted estudió, creo, en uno de los institutos que nos acompaña hoy, ¿no? Cierto, de Miranda. En el ITM. Y también da la casualidad de que uno de esos alumnos tiene previsto montar una empresa. Estupendo. Así que vamos a dejarle aquí porque tiene muchas dudas y quiere preguntarle. Jorge, Venga. pasa por aquí
Pero antes vamos a conocer qué aprendéis en el instituto todos los días. Instituto Técnico Industrial de Miranda de Ebro, Burgos. Rama profesional fabricación mecánica. Bueno, yo siempre había trabajado en otros sectores y con la crisis y demás, pues tuve que empezar a trabajar en fábricas de mecanizado y me pareció un mundillo interesante y en el que pues, me apetecía aprender más y poder trabajar en otros puestos diferentes a los que trabajaba. Es un problema, pero también es un reto, entonces yo así me lo he tomado. En la zona norte hay mucha empresa de mecanizado, todo el sector del metal, aparte que es un ciclo formativo que tiene muchos campos abiertos en la automoción, prótesis dentales, aviación, de todo. Nosotros tenemos bolsa de empleo con nuestros alumnos y la bolsa de empleo en la rama de mecanizado está vacía. No podemos abarcar todas las ofertas que tienen las empresas de trabajo. Ahora sí, le vamos a ceder el turno a Jorge para que le haga las preguntas que quiera. Hola, Jorge. Hola, Ginés. Pues yo tengo preparadas 3 preguntas y voy a ir con la primera, que es ¿qué requisitos tienes tú a la hora de contratar personal nuevo en la industria del mecanizado? En lo que yo más me fijo siempre para contratar a la gente en la industria en la tecnología de mecanizado o en cualquier otra tecnología es en la actitud con C que puede desarrollar la persona. La actitud con C, la capacidad de compromiso y la capacidad de generar una actitud positiva que esa persona puede aportar al proyecto. Fundamentalmente es eso. Fundamentalmente es eso. Cuando se contrata a una persona, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Cuando os contraten, cuando vayáis a asistir a una entrevista de trabajo, es muy importante que transmitáis confianza, que queréis trabajar en ese proyecto, que os interesa el proyecto. Por eso, antes de ir a la entrevista hay que conocer el proyecto, hay que saber de qué estamos hablando y si te interesa, transmitirlo, y si no te interesa, no vayas. Porque no tiene futuro trabajar en un proyecto, en una empresa que no te puedas involucrar y que no te puedas comprometer con la empresa. A mí lo que yo más miro es eso, la capacidad de comprometerse con el proyecto. Y después, bueno, pues lo clásico, ¿no? Porque un desarrollo de habilidades también hay que hacer, o sea, es trabajar, conocimiento, el oficio es muy importante, las claves del oficio es muy importante. No es tan importante que se tengan muchos conocimientos de haber andado con máquinas muy actuales, pero sí la base del oficio, si sabes ya inglés, ya eres un candidato 10 y bueno, pues en esas cosas. ¿Te he contestado, Jorge? Sí. Bien. Vale, la segunda pregunta es ¿qué me recomendarías usted a mí si yo quiero montar mi empresa una vez acabado mis estudios? Bien. Lo primero, que tengas la determinación de hacerlo. Y después lo que hablábamos antes. Primero, no tener miedo al fracaso. No tener miedo al fracaso, no pasa nada por fracasar. En algunos países el fracaso forma parte positivamente del currículum, en España no, porque penalizamos mucho el fracaso. Pero debemos aprender a que el fracaso es una fuente inagotable de conocimiento, de experiencias. Primero, no tener miedo al fracaso. Y lo que te decía antes, los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Buenas ambiciones, pero sabiendo que poner una empresa, ser emprendedor, formar parte del cambio que yo hablaba antes, es un camino muy duro, es mucho más placentero el echar la culpa a los demás, el buscar las razones de tu situación o de mi situación en otros. Eso es mucho más tranquilo y mucho más... lo otro es mucho más duro, pero es terriblemente gratificante. O sea, de verdad, merece la pena que todo aquel que esté pensando en poner una empresa que dé el paso. Muy importante, los pies en el suelo, saber de dónde se va, cómo voy a facturar, los pies en el suelo. Los pies en el suelo y la idea clara de que tienes que ser tú y tu trabajo el que tiene que sacar esa empresa adelante, que no va a ser otra cosa y que te vas a encontrar muchas dificultades en el camino, y que es penoso el camino, pero es muy gratificante. Hay pocas cosas más gratificantes en el mundo
para un chaval como tú que crear puestos de trabajo. Eso es lo más gratificante que hay. Te lo digo por experiencia. ¿Tú cuántos años tienes, Jorge? 18. 18. Bueno, yo a los 19, 20 empecé a pensar en la empresa, le puse a los 23. Por eso te digo que hay pocas cosas tan gratificantes como poder llegar a una edad y decir, hombre, yo he creado puestos de trabajo. Eso es muy gratificante. Y la última pregunta es que, ¿qué tipos de ayudas da la Asociación de Empresarios a los nuevos trabajadores, a los que quieren empezar con su nueva empresa? Bueno, las asociaciones de empresarios, pues es eso, lo que se llama una asociación de empresarios. Ayudas concretas, pues bueno, transmitirte que no estás solo, que realmente transmitir estas ideas que yo también estoy transmitiendo aquí esta noche, ¿no? Que, bueno, pues de que tú tomas una decisión de poner una empresa, eres tú el que lo vas a sacar adelante. Ayudas, si te refieres a ayudas económicas, hay ayudas para los jóvenes empresarios, pero nunca se puede poner una empresa pensando en las ayudas, ni un joven empresario, o sea, nunca. Nunca lo hagáis, porque si pones una empresa pensando en las ayudas, mal asunto. Tiene que haber una idea y sobre todo tiene que haber una gran ilusión por detrás. Ayudas sí que hay dentro de los jóvenes empresarios, o sea, dentro de los empresarios, hay ayudas sobre todo para que no te sientas solo, porque lo que a ti te va a pasar cuando tú pongas tu empresa me pasó a mí cuando yo tenía 23 años. Y esa experiencia está acumulada y a disposición para que quizás no cometas los errores que yo cometí, que cometerás otros. No pasa nada, aquí el que no se equivoca no es humano, los humanos nos equivocamos permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese tipo de ayudas que es poco material, pero es muy eficaz a la hora de pues, establecer toda la normativa, cumplimiento de normativa, todos los trámites burocráticos que hay que sortear para poner una empresa, que en nuestro país no es fácil poner una empresa, pero todo eso te podemos ayudar dentro de las asociaciones, y probablemente también haya ayudas económicas vía la Junta, pero bueno, insisto, nunca pongáis una empresa por las ayudas. Tiene que ser por la ilusión que tengas en ella, porque quieres ser emprendedor y quieres ser parte activa del cambio que a lo largo de tu vida se va a producir, ¿eh? Y ese eres tú, el protagonista, no es otros. ¿De acuerdo, Jorge? Sí. Muchas gracias por contestarme las preguntas. Nada, hombre. Gracias, Jorge. Un placer. La mayoría de los empresarios que han pasado por el plato han coincidido en una cosa. A la hora de contratar, contratamos actitudes. Sí, con C. Exacto. Sí. No aptitudes. Entonces, esos conocimientos no son importantes a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, porque a lo mejor ellos se pueden formar en la empresa, ¿no? En su caso, ¿cómo es? Sí, bien. La formación en habilidades y en conocimiento, que son las aptitudes con P, es una formación que está permanentemente cambiando también. O sea, la tecnología va a una velocidad, pues, cualquiera de nosotros sabemos cómo han evolucionado los teléfonos en los últimos años, pues bueno, pues ya a esa velocidad va la tecnología. Entonces, tienes que tener una actitud de conocimiento permanente, de actitud de conocer cosas, de aprender, de mejorar, actitud con C, para que las aptitudes con P no se te queden oxidadas. Por eso no le damos tanta importancia. Evidentemente, un trabajador voy a poner un ejemplo muy que todos entendemos. Un cirujano no se le puede dar el puesto de cirujano si no es cirujano, eso es cierto, si no tiene conocimientos. Pero bueno, lo más importante en cualquier trabajo es tener la actitud con C de querer estar en el trabajo, de querer participar, de querer aprender, de aceptar que hoy las cosas que hacemos hoy las tenemos que hacer mañana mejor que hoy, y hoy las hacemos mejor que mañana, porque si no, no llegamos a ser competitivos dentro del mercado, y eso es la clave. La sostenibilidad de las empresas lo da la capacidad competitiva de las empresas, la capacidad competitiva. Sostener los puestos a largo plazo, sostener la empresa a largo plazo, tiene que ser competitiva la empresa. ¿Qué es ser competitiva en la empresa? Muy sencillito, que el mercado te pague por lo que haces, que con lo que el mercado te paga con lo que haces, tengas para sufragar los gastos y dejar un poquito de dinero para invertir, para seguir creciendo, ¿no? Pues todas las empresas tienen que crecer. Entonces, eso es ser competitivo y para ser competitiva la empresa, tienen que ser competitivos los trabajadores.
los trabajadores tienen que tener conocimientos, eso es cierto, pero sobre todo tienen que tener actitud de adquirirlos, porque esos conocimientos con el tiempo van cambiando y se generan otras necesidades. Vamos a ver ahora los conocimientos que tienen en los dos institutos que nos acompañan hoy aquí. Ellos quieren saber si tiene rentabilidad laboral la FP que estudian. Entonces vamos a presentar al Instituto Juan de Herrera, que también nos acompaña, y después les damos la palabra a ellos, que tienen muchas dudas acerca de la FP. Vamos a conocerlos. Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera, Valladolid. Rama profesional Fabricación Mecánica. Estudio un ciclo formativo de soldadura y calderería. Y le elegí principalmente porque me gusta la soldadura. Estudiando esto hay más salida profesional que sacando alguna carrera. Nos metemos principalmente en las empresas rápido. La formación profesional para mí tiene bastantes más salidas que una carrera, y al mezclar las prácticas con las clases teóricas tienes más experiencia a la hora de salir para trabajar. Bueno, trabajamos con todo tipo de empresas, desde la pequeña, las pymes y grandes empresas, porque aquí en Valladolid, bueno, es amplio el sector y dentro de todos los ciclos trabajamos en todas ellas. Se puede decir que prácticamente el 100% del alumnado de todos los ciclos que hemos hablado de fabricación mecánica están trabajando. Es más, hay más demanda de empresas dedicadas al sector de la fabricación mecánica y alumnado tenemos, porque vamos, que se necesita gente. Ya tenemos a Miriam lista, es una de las alumnas del Juan de Herrera. Adelante, Miriam, formula la pregunta que quieras. Vale, yo quería saber cuál es la formación que requiere a los titulados en FP para trabajar en su empresa. Bueno, pues antes lo hemos hablado, Miriam. Yo requiero muy buenas actitudes y requiero, pues bueno, la formación profesional. Un porcentaje altísimo de mi empresa es de formación profesional. Se ponía, no sé, he oído como que había algunas dudas. Algunos de los que han intervenido han afirmado que no, que la formación profesional es lo mejor para encontrar un puesto de trabajo suficientemente remunerado y suficientemente gratificante en lo profesional para que te puedas realizar profesionalmente. Y es cierto, o sea, la mayoría de nuestra gente viene de la formación profesional, cada uno con sus especialidades, pero hay un hecho común, lo que le decía Jorge, la actitud. La actitud y la capacidad de ilusionarte cuando vayas a buscar un trabajo, vende que tú quieres trabajar en esa empresa y que quieres formar parte activa de esa empresa y que esa empresa te necesita a ti para que esa empresa sea cada día más competitiva. Eso es lo que realmente se busca en la gente que vayas a contratar, y eso es lo que muchas veces marca la diferencia entre contratar y no contratar. Mismos conocimientos, misma graduación, mismos estudios, puedes que cojas a una persona y no cojas a otra, y la diferencia, la clave está en la actitud que ha demostrado la persona que has contratado. Gracias, Miriam. Siguiente. Gracias, Miriam. Hola, bueno, yo te quería preguntar que si has encontrado grandes diferencias entre tus trabajadores que estudiaron la FP anterior y los titulados en la FP actual. ¿Cómo te llamas? Que no he oído. Marcos. Marcos. Muy bien. Bueno, sí, las cosas cambian. La formación, los planes de estudios han cambiado. Cuando yo estaba estudiando formación profesional, hace ya una tira de años, pues por ejemplo teníamos 30 horas de taller. No, 3 por 5, 15 horas de taller. Teníamos otras 10 o 12 de dibujo a la semana, hablo. Teníamos otras 7 o 8 de tecnología. En fin, yo creo que ahora los planes de estudios no son esos. Bueno, ¿he encontrado grandes diferencias? No. Yo creo que vosotros, la formación que recibís en la formación profesional, en los centros de formación profesional, es una formación adecuada a los tiempos que tenemos. No es grande esto de que tiempo no es cierto, te lo dice un tornero que yo aprendí mi oficio en los tornos, y entonces nos enseñaban más cosas de hacer con las manos, porque había menos tecnología y las teníamos que hacer nosotros. Hoy se os enseña algo más de gestión, ¿no? de gestionar esa tecnología.
tiene que cambiar, no puede ser que no podemos estar formando a la gente para trabajar en el 2020 como nos estaban formando a la gente para trabajar en 1970 con el cambio tecnológico que ha dado. Las diferencias son esas, si a lo que te refieres tu pregunta, Marcos, esa, si es mejor o es peor o cuál me gusta más, yo te diré, bueno, a mí me gusta más lo de ahora, ¿no? A mí me gusta más lo de ahora y estar convencidos de que la formación que estáis recibiendo, si la aprovecháis bien, es una formación que tiene salidas profesionales por todas las esquinas. Solamente tenéis que aprovecharla bien y creéroslo, creer en ello. Pues muchas gracias. Gracias, Marcos. Perdóname, te doy la espalda. No, no pasa nada. Buenas. Yo le quería preguntar que si cree que en la FP actual se debería reformar y si es en ese caso, ¿en qué y cómo? ¿Y cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos. Vamos a ver, ¿se debería reformar? Todo tiene que cambiar porque, como hablábamos antes, el mundo camina a una velocidad y nos tenemos que ir adecuando a eso. En la medida que nos tengamos que ir adecuando a lo que el mercado nos pide, a lo que la vida nos pide, a lo que la tecnología nos pide, tenemos que ir cambiando. Pero sobre todo a la formación profesional hay que valorarla, hay que quererla. Nos tenemos que sentir orgullosos de que somos gente de formación profesional. Lo digo otra vez, nos tenemos que sentir orgullosos de que somos gente de formación profesional. El futuro de nuestro país depende de la capacidad competitiva nuestra. Algunos que me vean dirán, que bilbaíno ya, pero es cierto. O sea, a la formación profesional lo que tenemos que hacer es quererla, respetarla y aprovechar todas las capacidades, todas las posibilidades que nos da de formación. Cuando hago esas afirmaciones no las hago gratuitamente. Los países en los que nos fijamos, los países modelos en los que nos fijamos como países de desarrollo de vida, desarrollo de nivel de vida, son países que han apostado mucho por la formación profesional. Son países que han apostado todo por la formación profesional. Yo estoy hablando, y puedo hablar de otros, pero por ejemplo Alemania. Entonces, por eso digo que a la formación profesional hay que ir adecuándola, es tan importante que no puede estar... Esto hay que ir adecuándolo a lo que la tecnología y los tiempos exijan, pero sobre todo la sociedad lo que tenemos que hacer es quererla, apreciarla, respetarla y promocionarla. Eso es lo que tenemos que hacer con la formación profesional. ¿Que tiene que cambiar? Seguro que tiene que cambiar, y tú vas a cambiar, y yo también tengo que cambiar, todos tenemos que cambiar, porque si no el mundo se va y nos quedamos en una posición que no sabemos dónde está. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es eso, quererla, respetarla y aprovecharnos de ella. Vale. Juan Carlos, ¿te ha parecido bien la respuesta? Sí, muy buena. Pues nada, me alegro mucho. Gracias, Juan Carlos. Hola. Bueno, mi nombre es Israel y quería preguntarle si usted piensa que las empresas de Castilla y León deberían estar más implicadas con los centros formativos de formación profesional y como ocurre, por ejemplo, en otras comunidades autónomas. Bien. Israel, varias cosas. En otras comunidades autónomas están algunas, muy poquitas, un poquito más implicadas y la mayoría menos implicadas las empresas con los centros de formación profesional. Para poner las cosas en su sitio, porque somos muy dados a creernos que fuera de nuestros territorios los perros se atan con longanizas y no se atan con longanizas, se atan con cuerdas. Eso por una parte. La involucración de las empresas con los centros de formación profesional, toda es poco. Y además soy de los que piensa que tiene que nacer desde de la empresa. O sea, el primer paso lo tiene que dar la empresa. La empresa se tiene que acercar al centro de formación profesional a explicar y a reclamar y a pedir cosas. ¿Te ha respondido? Sí, porque todas pocas, siempre. O sea, no estoy diciendo que no estemos acercándonos. Los que tenemos la suerte porque yo vengo de formación profesional, entonces tengo el camino mucho más fácil de llegar a la formación profesional porque creo profundamente en la formación profesional, pues sabemos que es una inversión de tiempo muy satisfactoria. O sea, acercarse a la escuela, colaborar con la escuela.
Pero también los centros tienen que dejarse. También los centros tienen que dejarse, que a veces no nos dejan acercarnos. Los centros también tienen que dejarse. Tiene que haber, o sea, no es un problema, la empresa tiene que dar el primer paso, la empresa, y estamos interesados, estamos muy interesados en todos los temas de formación profesional, porque sabemos lo que antes decía, que la continuidad de mi empresa depende de su capacidad competitiva, y la capacidad competitiva de mi empresa depende de la capacidad competitiva tuya, no depende de nada más. Entonces, yo quiero que tú te formes bien, que tú y los demás. Yo quiero que la gente que está, necesitamos como sociedad, como empresa, como todo, necesitamos que las personas se formen adecuadamente y que trabajen y que se avancen. O sea, a nosotros nos interesa mucho el tema de la formación profesional. Tenemos que dar el paso y los centros se tienen que dejar. Yo creo que hay todavía un camino que recorrer que, ya acabo, creo que, y este es un buen ejemplo, o sea, no solamente vosotros, que estáis en el centro, la gente del centro, los medios de comunicación y un empresario y otros que van a estar o han estado, estamos muy interesados en la formación profesional. O sea, tenemos que este objetivo común que tenemos empresarios y centros y alumnos, o sea, a mí me gusta llamaros los clientes de los centros, que es el objetivo común, que son la formación profesional, entre todos la tenemos que potenciar y tenemos que hacerla grande, porque de ahí depende nuestras empresas y los puestos de trabajo. Gracias, Israel. Israel, muchas gracias. ¿Queda otra pregunta por aquí? Buenas, Inés. Juan de la Encina hace muchas preguntas, ¿no? Es un no parar. Bueno, yo quería preguntarte, a ver, ¿qué beneficios tiene para su empresa el tener alumnos que están realizando la FCT, la formación en el centro de trabajo? Fundamentalmente, siempre entre la escuela... ¿Tu nombre? Sergio, perdón. Sergio, todos sabemos que entre la escuela y la empresa hay un gap, hay un camino, ¿no? Y eso es así, o sea, la escuela es el lugar donde se forma la gente y la empresa es el lugar donde se produce. Muy importante. En la escuela nos estamos formando y hay que tener muy en cuenta que cuando vamos a la empresa vamos a producir, no a trabajar. Vamos a producir, todos, a todos. No estoy lanzando soflamas hacia la gente, el primero yo. Cuando vamos a la empresa tenemos que ir a producir, no a trabajar. Cuando me estoy formando, Cuando voy a la empresa voy a producir. Son actividades, digamos, aunque hagamos lo mismo, pero son actividades con fines distintos, ¿no? Entonces, ese gap hay que cubrirlo, porque conducir no se aprende viendo conducir, se aprende conduciendo. Ese gap hay que cubrirlo y las prácticas es una muy buena, la formación dual es una muy buena forma para que durante un tiempo la persona que tiene que conducir el autobús conduzca un autobús y no vea conducir. De acuerdo, muchas gracias. Nada, hombre. Un placer. Bueno, igualmente. Gracias, Sergio. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. Cada día damos un consejo tecnológico, ya que estamos hablando de tecnología, los bancos también se tienen que amoldar a esas novedades tecnológicas. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de domiciliar recibos a través del móvil, que también es muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. A veces llegas a casa y quieres pagar un recibo y no tienes tiempo para ir a la oficina bancaria. Con la aplicación del BBVA puedes pagar los recibos desde tu casa, simplemente con la cámara del móvil leyendo el código de barras o bien tecleándolo de forma manual, y puedes elegir la forma de pago. Otra funcionalidad de nuestra aplicación es la domiciliación de los recibos, otra engorrosa tarea que es muy sencilla. Simplemente tienes que hacer una foto del recibo y el BBVA se encarga de hacer todo lo demás. Este solo es un ejemplo de la omnicanalidad del banco, donde el cliente puede solicitar la domiciliación del recibo desde su aplicación y puede hacer el seguimiento del mismo desde la aplicación o desde cualquier oficina o desde cualquier otro tipo de canal que tenga habilitado el banco. Con este proceso en el que el BBVA está inmerso, el cliente es el que decide cómo, cuándo y dónde decide contactar con el banco. Vamos
vamos a continuar con las preguntas, que siguen teniendo muchas dudas los alumnos. Gaspar, es tu turno. Hola, muy buenas. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre el tema de que se lleven este tipo de acciones para fomentar la formación profesional. Pues mi opinión, Gaspar, es muy positiva. Más positiva, yo creo que es las cosas que tenemos que hacer, pero además yo abogaría porque no fuera fruto de flor de un día, ¿no? O sea, que hagamos que vendamos permanentemente la formación profesional, porque la formación profesional, antes lo decía, es un producto que necesitamos, que lo podemos vender, que da muchas satisfacciones profesionales y que es un gran producto para vender. O sea, para mí creo que es una extraordinaria oportunidad esta que nos brinda la televisión para lanzar los mensajes, y tenemos que estar permanentemente lanzando esos mensajes, los mensajes de que la formación profesional, sin quitar ningún mérito a otro tipo de formaciones, pero la formación profesional es la que marca el nivel competitivo de los países. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaspar. Vamos a irnos a la otra banda y le vamos a ceder el micrófono a Rubén. Hola, Ginés. Yo quería saber, según su opinión, cómo valora el posicionamiento de las empresas de mecanizado nacionales en el mercado internacional. Vale, pues bueno, estás preguntando, yo creo que soy juez y parte y por eso no sé si mi opinión va a servir de mucho, pero nosotros somos muy competitivos en el mercado internacional. La creatividad española, este tipo de actividades también cuenta, y somos muy competitivos. Nosotros estamos trabajando por efecto de nuestro sector, es un sector globalizado y trabajamos con todos los países, nos buscan para hacer cosas con las máquinas, para hacer piezas de mecanizado. O sea, somos muy competitivos. La respuesta es: somos muy competitivos. Es lo que quería saber. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. La última pregunta por aquí. Hola. Hola. Usted, que lleva mucho tiempo en el mundo del mecanizado, que quisiera saber cómo ha visto usted la evolución desde dentro de la mujer en el sector y cómo ve el futuro de la mujer en el sector. Muy bien, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea. Pues mira, yo te lo voy a decir y que nadie se sienta aludido. Tenemos pocas mujeres en el mecanizado, tenemos pocas mujeres, pero las que tenemos son fabulosas, son extraordinarias. Yo no lo sé por qué, si es que ha coincidido así, o porque la mujer tenga alguna habilidad especial para desarrollar esta profesión de mecanizador, pero en nuestro caso yo te puedo decir que estamos encantados con la gente que tenemos y que yo os animo a las mujeres a que entréis vayáis ocupando vuestros puestos, vuestras oportunidades en el mundo industrial, que es el mundo donde se añade valor, donde coges un trozo de materia prima y lo transformas en un producto, y ahí la mujer tiene mucho que añadir. Y yo creo que es una gran noticia de que las mujeres os hayáis decidido ya a entrar en el mundo industrial. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Para despedirnos, quedan pocos minutos, le quería preguntar por el fracaso empresarial familiar que tuvo hace muchísimos años, porque a lo mejor ellos tienen miedo a emprender. Sí, bueno, yo se lo explico, yo os lo explico. Yo soy empresario porque yo creo que soy empresario, no sé por qué soy empresario, o sea, porque he nacido así, porque lo he visto en mi casa, pero yo sí que creo que soy empresario porque viví, cuando era chaval, 14, 15 años, viví un fracaso familiar de una empresa, entonces eso me picó, como los toros bravos, ¿no? Te pican, empujas más, ¿no? Y me picó y yo necesitaba, ¿no? Vivir una experiencia contraria a la que habíamos vivido, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo cuento no con una falsa modestia, ¿no? Sino para desmitificar el fracaso. O sea, cualquiera que emprende un proyecto, lo que es seguro es que se la va a pegar más de una vez. Eso es seguro. Tenemos que desmitificar el fracaso, tenemos que despenalizar el fracaso. El fracaso, antes lo he dicho, es una fuente te fortalece, te da experiencia, te hace comprometerte más con el futuro, porque necesitas encontrar solución a esos fracasos. Del fracaso no tengáis miedo. El tema
no hay que tener miedo al fracaso, equivocarse es la cosa más fácil que nos pasa a los humanos, una actitud positiva, compromiso a tope, los pies en el suelo, la cabeza en las estrellas, y esto el que lo tiene que levantar soy yo. No tengo que esperar a nadie, a que los bancos, al presidente del gobierno, a los sindicatos, no, soy yo el responsable de lo bueno y de lo malo, asumir esa responsabilidad para poner cualquier proyecto, yo creo que un proyecto empresarial por descontado, pero sobre todo y también cualquier proyecto de vida, a mí me parece, yo por lo menos a los míos, a mi familia, así se lo transmito, yo creo que es clave eso, importante, y ningún miedo al fracaso, el fracaso es algo que va a ocurrir, que va a venir y que nos va a dar oportunidades de formarnos y de endurecernos, y eso es bueno, aunque duela, es bueno, ¿De acuerdo? Esperemos que se lleven todos los consejos a casa y no tengan miedo luego a emprender. Sí, yo creo que sí. Terminamos el programa, muchísimas gracias por venir a instruirnos y a formarnos a todos hoy, a vosotros por venir desde Miranda y desde Valladolid, y como siempre a ustedes por estar ahí cada semana. Muchísimas gracias.